Atentado contra PMT, balean al director de la Policía de Tránsito de San Miguel Petapa, lo dejan herido tras ataque directo. Su vehículo tenía más de una docena de impactos de bala. Asaltantes sin piedad a plena luz del día, un peatón es atracado en la vía pública, suplicó a los criminales, pero estos no se tocaron el alma para robarle, todo quedó grabado en video. Tragedia vial en Avenida Hincapié, choque múltiple deja un fallecido y varios heridos. La víctima mortal es un mecánico que había salido a comprar repuestos. Uno de los involucrados en el percance nos narró lo sucedido. A un año de la tragedia en la calzada La Paz, el dolor sigue vivo. 54 personas murieron cuando un bus perdió el control, cayó al río Las Vacas. Hoy en Impacto Directo recordamos esta tragedia que marcó al país. Entre lágrimas y aplausos, una escuela despidió a Randy Sabdiel, el niño que murió cuando un motociclista perdió el control en ruta interamericana y su motocicleta lo arrolló. Era abanderado y soñaba con ser médico. Una mujer de 25 años se lanzó a los carriles centrales de una concurrida avenida de Monterrey, México, y fue brutalmente atropellada por un vehículo, lo que lo dejó gravemente herida. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Impacto Directo en este martes 10 de febrero. Un gusto acompañarle a través de Guatevisión. Soy Alexis Ponce y estamos preparados para llevarle por este recorrido informativo. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan. Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Germán Galindo, internacionalista. Claudia Macís, psicóloga y comunicadora. Y Armando Mendoza, abogado penalista. Y hablemos del director de Policía Municipal de Tránsito de San Miguel Petapa, que fue blanco de un tiroteo la noche de este lunes en Villahermosa 1. Antonio André Dardón viajaba en su pick-up cuando fue atacado a balazos de forma directa. Ahí tenemos las imágenes. Son dos individuos que viajaban en una motocicleta. Equipos de bomberos municipales departamentales trasladaron al herido en estado delicado al Hospital Público de Villanueva. En el lugar localizaron numerosos casquillos de bala. El vehículo habría recibido más de una decena de impactos. Según algunos reportes, un equipo policial investiga el caso para determinar quiénes estarían detrás del atentado contra el funcionario de tránsito. ¿Y qué dice Policía Nacional Civil al respecto? Han indicado que esperan que las grabaciones de las cámaras de seguridad permitan esclarecer este atentado. Las cámaras de videovigilancia, tanto de la municipalidad como privadas, están fortaleciendo en este caso el proceso de investigación para determinar, en este caso, ubicar a los presuntos responsables de realizar este acto en contra de otras personas o en contra de la vida específicamente de otra persona. Estamos tomando en cuenta que hay algún tipo de evidencia que también es remitida a Ministerio Público y también toda la información para fortalecer un proceso, en este caso de investigación, para determinar los motivos y el por qué realizan este tipo de situaciones aparentemente en contra de un funcionario de esa localidad. Y anoche se conocían las versiones preliminares sobre este atentado y en medio del estado de sitio, Nidia, hay que hablar que es el segundo hecho violento que se registra en contra de una autoridad, en este caso de tránsito. Todo lo que ocurrió previo al estado de sitio y ahora bajo esta figura atentan en contra del director de Policía de Tránsito de San Miguel Petapa. Sí, bueno, hay que recalcar que San Miguel Petapa es un lugar pues bastante, es una zona roja y es bastante peligroso, ¿verdad? Lo lamentable aquí es de que realmente ya, ni aunque estemos en estado de sitio o que estemos en cualquier situación, creo que la violencia ha alcanzado ya se podría decir a las personas que no solo somos civiles como nosotros, sino que los que están también en algún tipo de puesto gubernamental o departamental o en alguna organización de estas. Entonces, la Policía Nacional dice que va a ver en las cámaras, pero esa no es una de las acciones que más quisiera yo oír de parte de ellos, sino las acciones más profundas serían realmente investigar, tener más presencia en los lugares como estos, que sabemos que es una zona roja, ¿verdad? Y que realmente ellos se preocupen por darle solución a este tipo de ataques, porque sabemos muy bien por acá que han habido muchos ataques a personas que trabajan en municipalidades, en el gobierno,
pero al final en eso se quedan. Nunca se ha visto que realmente haya una solución o hayan capturado a alguien. Y ayer precisamente, Germán, hablábamos porque la policía entregó datos de las motocicletas que han sido decomisadas durante el estado de sitio, porque son utilizadas para delinquir, no portan placas, no hay el permiso correspondiente, pero vemos nuevamente una motocicleta utilizada para este fin. Un director de policía que, a ver, uno podría decir por una multa de tránsito, por una disposición que se hubiese tomado para la regulación, es especulación nada más. Realmente yo me iría por ahí, la verdad. Es que me parece muy extraño que haya sido el director de la PMT, ¿verdad? O sea, no era PNC, pero de ahí me metí a investigar y sí ha tenido un fuerte impacto en San Miguel Petapa. Han intentado de poner varios operativos para recuperar territorio y espacios públicos. Están quitando no solo vehículos que están estacionados y abandonados, que a veces incluso estaba investigando y resulta que son usados para vender droga. Se meten ilícitos dentro del vehículo, vehículos que abandonan allí y que son utilizados por pandillas de terroristas para poder manejar esto, y la PMTA de San Miguel Petapa ha hecho esfuerzos para coordinar con la PNC y quitar todos estos vehículos y recuperar espacios públicos, algo que definitivamente tocó alguna cuerda ahí peligrosa y se está viendo la venganza, un ataque que para mí tiene toda la pinta de un ataque de venganza por algo así. Incluso al ver nuevamente las imágenes, Claudia, el túmulo detiene la circulación. En algunos casos cuestionamos que existan túmulos porque complican la movilidad, en otros tienen que ser la única opción o se convierten en la única opción porque no se respeta ese espacio y se va a toda velocidad. Pero acá ese túmulo permite que los sicarios le alcancen y disparen en repetidas ocasiones. Alexis, es que aquí el problema no es el túmulo, aquí el problema es la situación, aquí el problema es la violencia, es esa hazaña, porque aquí vemos que no fue un asalto, un quererle robar, aquí fue un saldar de cuentas, una venganza. Y fíjense que yo quiero hablar de esa emoción violenta, la verdad. La venganza es esa acción deliberada que es motivada por algún daño que la persona cree haber recibido con antelación. Entonces ella considera que tiene que recuperar su control, que de esta manera pues va a arreglar la situación, y no. Yo creo que también más que un acto es una respuesta emocional de violencia que crea más violencia. Y en este caso pues el túmulo, como tú me preguntas, no, aquí no podemos decir bueno o malo, porque eso lo hubieran podido hacer. El túmulo, eso lo hubieran podido hacer adelante. Nunca dije que el túmulo es el responsable. Estoy diciendo que por el túmulo él tiene que reducir la velocidad. Pero, si eso hubiera sucedido en cuadras antes, es la inseguridad. Estoy diciendo que los sicarios lo alcanzan porque el túmulo provoca que él reduzca la velocidad. Pero acá la situación es porque estamos atravesando una crisis de seguridad. No tiene nada que ver el túmulo, por favor. Hablemos de lo siguiente. Una cámara de videovigilancia ha captado el momento exacto en el que un hombre es asaltado por dos motoladrones en un sector de la zona 7 capitalina. La víctima caminaba con tranquilidad sobre la acera, sin imaginar que era observada. Los asaltantes pasan en la motocicleta, lo ven y con total descaro dan la vuelta para regresar y atracarlo. Ahí estamos viendo el momento en el que ha ocurrido este hecho. Las imágenes del sector revelan lo que sucedió el pasado lunes 9 de febrero a las 14 horas con 36 minutos. Tras el robo, el hombre continúa caminando y se escucha cuando dice que le acaban de robar su teléfono celular. Un caso más que evidencia la inseguridad que enfrentan a diario los peatones. Y es que no importa si es a plena luz del día, no importa si hay cámaras de seguridad, no importa si es una zona concurrida. Al final, Armando, la delincuencia está desatada y somos los ciudadanos los que tenemos que tomar las medidas de precaución en este caso para evitar este tipo de hechos. Sí, mira, lamentablemente ya no se puede decirle a la gente, mire, no saque su teléfono, porque desde el momento que un motorista, con todo el respeto a los motoristas, pero desde que van dos personas uno ya se pone en ascuas. Y siempre le decían a uno, mira, transita siempre al contrario para poder ver los vehículos. En este caso, pues él venía para acá y la vía también era para acá. En este caso, pues él tenía muy poca visión. El consejo más grande, Alexis, porque esto va a seguir y es de nunca acabar, es estar más alerta al entorno y tratar la manera de no transitar por lugares solos, ya sea de día o de noche. Los delincuentes esperan a cualquier momento, cualquier instante de la soledad y de la distracción para poder atacar. En este caso, pues gracias a Dios no se lamenta una pérdida humana. El teléfono, pues
¿te acuerdas cuando yo te llamé de tu trabajo para una llamada porque me robaron mi teléfono enfrente del lugar de donde yo tengo mi oficina? Entonces, creo que ya estamos todos expuestos. Solo hay que tener mucho cuidado y pues que Dios bendiga a esta gente. Y una zona concurrida también. ¿Con qué esfuerzo de haber comprado él su teléfono, por ejemplo? Como para rogar que no se lo llevaran, o sus papeles, no sabemos si era alguien que no tenía trabajo y quizá con su DPI o su licencia iba a sacar sus antecedentes penales o policíacos. Él la sufrió en ese momento, porque no solo tuvo miedo de que le robaran sus cosas, sino también que atentaran contra su vida. Entonces, qué tremendo esto, y miren, qué triste que estamos a merced de ellos, que tengamos que rogarles y suplicarles que no nos hagan nada. ¿Y por qué es eso? Porque hay un país sin leyes y alguien me va a decir, no, hay leyes y hay muchas, y aquí mi colega me lo podría reafirmar. Sí, pero al parecer son leyes de papel, de cartón, de chicle. Es que al final son leyes que no se aplican. Las leyes están, pero si no se aplican, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Exacto, Germán. Si nuevamente discuten leyes, discuten iniciativas, no sirve de nada. Iniciativas de ley hay un montón, lo hemos dicho, lo ha resaltado Armando. O sea, leyes sí hay leyes que venían a debatirse el año pasado cuando venían existiendo desde 1995, el tema del seguro obligatorio para terceros, todo esto, pero realmente no existe lo que decía Armando en su momento, protocolos para aplicarlo. Sí, ¿verdad? Eso era lo que habías mencionado. No existe un protocolo, no existe una comisión que se encargue de investigarlo, o por ejemplo, hay 9 inspectores de unidades de transporte pesado cuando deberían de haber tantas después de tantos accidentes. O sea, al final no es necesariamente la ley, aunque obviamente tiene un impacto, pero no es necesariamente la ley, sino la gente que está detrás aplicando y llevando a cabo la labor de todos los días. La ley de legítima defensa creo que ni siquiera todavía ha pasado por la tercera lectura, ni la primera lectura que hemos dado. Es complicado. Y aquí, Nidia, tener que suplicar sobre todo, porque ya no es solo el hecho de que ahora te roben. Desde hace mucho tiempo, si tú no das algo que el ladrón crea que tiene un valor, te hace daño. Exacto. Yo creo que aquí no hay que normalizar algo que no es correcto, ¿verdad? El hecho de que se nos quite algo que es nuestra propiedad privada, nuestra pertenencia, realmente desde ahí empezamos mal. Ahora bien, creo que lo que salva esta situación, o lo que le salva esta situación a este muchacho, es de que realmente solamente fue un robo, ¿verdad? Que le robaron su celular, tal vez sus papeles, que como dijimos acá, esas son cosas que se pueden recuperar, pero que te peguen un balazo, que te hagan daño y que realmente no la vayas a contar por haberte opuesto o algo por el ya es normalizar el robo. Es que se ha normalizado. A ver, hay cosas que se han normalizado. Se han normalizado algunas cosas, como decirle a las personas, no lleve nada de valor, no llame la atención con los objetos que utilizan. Alexis, el trastorno de estrés postraumático, o sea, porque el joven tenía un miedo intenso y ansiedad, pero después generalmente estas personas se quedan con frustración, con más ansiedad, con problemas. Quizás ha sido víctima de otros asaltos. O van caminando y sienten que cualquiera les va a robar. O sea, ahí le hicieron un daño, pero el daño emocional, después no sabemos si ese jovencito no va a poder dormir durante un mes, o no quiere salir a la calle, o siente que viene alguien y lo está persiguiendo. O sea, miren, no solo el daño que le hicieron, sino posterior. Y eso no lo vemos. Eso no lo vemos. A ver, una pregunta que hizo Nidia. Porque tienen un equipo de seguridad privada y no todos los ciudadanos podemos pagar. Viven en una burbuja. Tú hacías una pregunta. En los asaltos a mano armada aquí en esta ciudad. Por ejemplo, a mí a lo largo de mi vida me han asaltado 5 veces y es traumático. Sí. Primero es traumático, te da miedo, pero también te da un coraje, frustración, una impotencia. Por supuesto, Armando, también fuiste víctima de esta situación, sí, Claudia. Y bueno, todos en algún momento, cuando uno va en el carro, cuando va con sus hijos, cuando le pegan en la ventana para tener que entregar sus pertenencias, es una impotencia. Un trayecto cotidiano para miles de personas que se desplazan a diario en vehículos, motocicletas y transporte pesado se convirtió en el escenario de una tragedia. Un accidente de tránsito múltiple en la avenida Hincapié, zona 13, dejó un hombre fallecido y varios heridos. La mañana transcurría con normalidad en la 28 calle y avenida Hincapié, zona 13. Justo frente al ingreso a la colonia Santa Fe, un accidente de tránsito múltiple involucró a un camión de volteo, un vehículo tipo pick-up y 2 motocicletas, dejando varias personas heridas y una víctima mortal.
De acuerdo con los bomberos municipales, en el lugar murió un hombre. Familiares comentaron que trabajaba como mecánico y había salido únicamente a comprar repuestos cuando ocurrió el percance que le costó la vida. Hemos identificado a la víctima mortal, el conductor de una motocicleta, un hombre de 33 años de edad, identificado como Edmar Alexander Robledo Godínez. Esta persona, al ser evaluada por nuestros profesionales de la salud prehospitalaria, confirman que carecen de signos vitales. La magnitud del impacto fue tal que el camión involucrado terminó colisionando contra una vivienda. Bomberos voluntarios rescataron al piloto y copiloto del camión de volteo, placas comerciales 472 BKK, además de 2 mujeres que se encontraban en el interior de la vivienda afectada. Verificó que el piloto del transporte pesado se encontraba prensado en la estructura del mismo, por lo que fue necesario utilizar equipo especial denominado que jala vida para extraer al conductor de dicho transporte, quien él y su ayudante también fueron trasladados a la emergencia de un centro asistencial. Uno de los pilotos afectados expresó que vive de milagro y vecinos del sector aseguraron que el accidente ocurrió en cuestión de segundos y que el ruido alertó a quienes se encontraban dentro de sus viviendas y comercios cercanos. Yo estoy vivo de milagro. Ahorita pues estoy un poco más tranquilo, pero sí sentí que me iba a morir. Sentí la muerte. Yo venía bajando, le hincapié. Vi al camión, iba bastante cargado. Lo rebasé allá arriba y pues uno no se imagina lo peor, ¿verdad? Cuando de pronto el semáforo marcó rojo, el que ustedes ven al fondo marcó rojo, yo me paré y cuando sentí el golpe me vine como que era columpio, vine a rebotar creo que 80 metros acá. Cuando nos impactó, a mí ya me había sacado del pick-up. A mí no me dejó opción me quedé y me sacó. Igual a los motoristas se los trajo arremangados, a todos se los trajo arremangados. Entonces el muchacho que venía yo con él lo bajó hasta aquí. El carro lo hizo remangado. En el instante pues dije yo, ya estoy muerto, dije, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios, primeramente a Dios que me dio otra oportunidad. Eso nos llevó un gran susto porque imagínese usted trabajando uno y sucede ese caso. Las autoridades de tránsito realizaron los cierres viales correspondientes mientras se desarrollaban las diligencias del Ministerio Público para establecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. De manera preliminar, el sistema de frenos, debido a la carga de selecto que llevaba el camión, pudo ser la causa de la tragedia. Con imágenes de María René Barrientos para Impacto Directo, Juan Pablo Garrido. Muchos de estos accidentes, de estas imprudencias, son precisamente por la sobrecarga. Un camión que transporta ripio, el material que ha salido de las construcciones, Germán, y que va sobrecargado. Ningún sistema de frenos va a soportar esa carga. Es irresponsabilidad. Claro, lo hablaban aquí, justo un personaje que tenemos, el presidente, si no se me olvidará, director o presidente del grupo sindicalista de transporte pesado, y que los controles que se están intentando poner a veces ni siquiera van a ser totalmente efectivos y solo pueden ocasionar más incidentes. Esto, recordemos que estamos en pleno inicio del año. Han habido ya solo en febrero, en los primeros días, 12 incidentes según estadísticas de Provial de transporte pesado. 12 incidentes en los primeros días. Estamos 10 de febrero, más de uno al día. No solo por la carga, Alexis, también hay mucha demanda ahorita de producto, empieza el año y mucha gente está tratando de sacar el transporte pesado a pesar de que ya no es hora a veces, incluso para cumplir con los horarios, o segundo, también no se les da mantenimiento a las unidades, que lo hemos dicho, mantenimiento que es requerido y que muchos empresarios no lo dan. Entonces, por varias razones puede ser, sin embargo la conversación vuelve a estar sobre la mesa y va a seguir estando cada semana porque va a haber otro accidente, y lo triste es que este motorista no hizo absolutamente nada, que sepamos obviamente, para merecer morir de esta manera, porque sí, nadie en el peor momento, en el peor lugar, nada más. Y eso es vivir en Guatemala. Esa es la frase y el eslogan de vivir en Guatemala. Estaba en el mal momento, en el mal Sí, lugar. Armando, y acá las implicaciones legales, porque esta persona va a salir en un par de horas, en un par de días, porque así es la ley. Sí, lo que sí te puedo decir de que como son pilotos de transporte colectivo de carga,
la pena es un poquito más drástica, ya son hasta 10 años que le esperan a él por homicidio, ya sea por un homicidio, por varios homicidios o por los heridos. Entonces empieza de 2 años hasta 10 años según la ley en cuanto a vehículo particular a un vehículo pesado. En este caso, el hombre, pues el dueño de transporte o el piloto tienen que pagar solidariamente la reparación digna a todos los heridos, a la familia del fallecido. Y si él no logra negociar económicamente, pecuniariamente, ese daño, aunque la vida no tiene precio, pero se le pone un precio, sí le espera una eventual condena hasta 15 años. Hablaba uno de los sobrevivientes, Claudia, de que está vivo de milagro. Hace un momento hablabas del estrés postraumático. Aquí también queda un estrés porque salir ahora a la calle, el manejar, el ver que viene un transporte pesado a toda velocidad, detenerse en un semáforo, va a ser difícil sobrellevar este trago amargo. Sí, miren, ellos ahí, nuevamente, como en la nota anterior, ellos vivieron ese miedo intenso, esa ansiedad, esa pulsión de muerte, de sentir que su vida corría en segundos y que podían no contar la historia. Y sí, seguro que ellos van a padecer de este trastorno de estrés postraumático que trae consecuencias, y eso es lo que decía anteriormente, que no lo vemos, solo decimos, bueno, salió de milagro y mañana se vuelve a levantar. Estas personas posiblemente padezcan de pesadillas, problemas alimenticios, tengan pavor ahora de agarrar su carro, de querer salir. Y yo me pregunto, ¿será que los conductores de estos automotores van muy cansados? ¿Será que el trabajo es demasiado extenuante? ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto es el reflejo de una sociedad enferma, de una sociedad con miedo, porque la muerte está tocando nuestra casa, la muerte está caminando en las calles. No solo ya tenemos la inseguridad de los asaltos y del crimen organizado, sino que ahora de esto, entonces díganme, ¿cómo no somos una sociedad con miedo? Aquí urge salud mental y emocional, señores, porque no podemos seguir viviendo así definitivamente. Y la educación vial también es importante porque muchas de estas situaciones se pueden prevenir si las personas son conscientes, si son responsables. Este 10 de febrero se cumple un año de la tragedia en la calzada La Paz, donde medio centenar de personas falleció luego de que un bus cayó sobre el río Las Vacas. A un año de que ocurrió esta tragedia en la que 54 personas perdieron la vida y eran pasajeras de un bus colectivo que cayó al menos 50 metros sobre la calzada La Paz. Sus familiares los han recordado no solo con la instalación de diversas cruces, sino también al traer arreglos florales, velas y algunos mensajes dedicados a quienes fueron en vida y que la madrugada del 10 de febrero de 2025 lamentablemente se convirtieron en víctimas. Marcó a 61 familias. Frases como mi viejo, hermanita linda o para quien fue luz en nuestra vida. También, aquí se quedaron tus metas, tu alegría, tus ilusiones, tu vida entera. Tenías tantos años por vivir. Se leen en el lugar donde ocurrió uno de los hechos viales más trágicos del país, donde familias enteras regresaron para recordar a sus seres queridos y donde el duelo sigue presente desde aquella fatídica madrugada. El autobús había salido a las 3 de la madrugada desde Santo Domingo Los Ocotes en San Antonio La Paz, en el Progreso con destino a El Mercado La Terminal, pero perdió el control mientras transitaba por la calzada La Paz. Y a las 4:17 horas se accidentó, dejando un saldo devastador de 54 personas fallecidas y 9 heridas. De acuerdo con testigos y registros de cámaras de seguridad, el autobús circulaba a exceso de velocidad y posteriormente las autoridades confirmaron que la unidad no contaba con autorización para operar esa ruta, no estaba inscrita en el Sistema Oficial de Transporte Público y no había aprobado las inspecciones mecánicas obligatorias. A estas irregularidades se sumó que, según la Dirección General de Transportes, el piloto no contaba con licencia tipo A, requisito indispensable para conducir transporte colectivo. Y tanto el piloto como el ayudante también fallecieron en el accidente, mientras que a un año de la tragedia, el lugar sigue siendo escenario del duelo y memoria para decenas de familias. Reportó Andrea Domínguez y Eric Ávila. La Procuraduría de los Derechos Humanos indicó que en los últimos 8 años se han registrado más de 3.000 accidentes relacionados con busazos en los cuales han fallecido 640 personas.
Tenemos que en 8 años, eso es lo más revelador, 3.769 autobuses han tenido que ver en hechos de tránsito en carretera. De esos, pues han dejado lamentablemente 648 personas pasajeras que han perdido la vida. Y 5.587 personas han quedado lesionadas, algunas con discapacidades. Eso es importante resaltarlo porque no solamente tienen el problema, las secuelas de esto, es lamentable que muchas quedan ya con la imposibilidad de poder trabajar y ser productivas para su misma familia y para el país. Un año de esta tragedia, escuchamos muchas voces, instituciones, funcionarios que se rasgaban las vestiduras de lo que ocurrió aquí en Zona 18, Nidia, pero un año después, poco nada ha pasado, poco nada ha cambiado. Hablamos de accidentes todo el tiempo, de imprudencias y falta de control de autoridades. Sí, impactante las estadísticas que dio ahí el funcionario, porque realmente te das cuenta que pues pasa este tipo de accidentes. Estamos hablando que hace un año pasó esto. Hace un año todo el mundo estábamos muy mal por la situación. 3 días de luto. Se dieron 3 días de luto, o sea, muchos tuitearon y pusieron en redes sociales algunos políticos, ¿verdad? Que realmente eso, como te digo, eso no es una solución, no es algo que venga a darle alivio a 61 familias que perdieron más de algún familiar en este accidente. Ahora bien, ¿cuáles son las acciones que se esperan después de un año de todo esto? ¿Dónde están las personas? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué acciones son las que están tomando las organizaciones que están a cargo de velar porque estos transportes, primero, estén regulados? Segundo, las personas que los estén manejando realmente tengan la pericia y tengan la experiencia para hacerlo, ¿verdad? Y tercero, pues obviamente verificar que todo este transporte esté en buen estado y que pues se mantengan en las velocidades que es prudente manejar, aunque sea de madrugada. Seguimos viendo unidades que van a toda velocidad, modificadas también, y que esto altera el comportamiento que puede tener una unidad de transporte a la hora del desplazamiento en carretera. Definitivamente es irónico, incluso el estado de sitio es irónico, porque siempre hay ataques contra ciudadanos y con civiles y contra Policía Nacional Civil. El luto resultó irónico porque al final fallecieron casi 100 personas, según estadísticas de Provial, en accidentes relacionados con buses extraurbanos. La mitad fueron en ese día. Hubo 3 días de luto y el resto del año, ¿qué? Porque al final sigue falleciendo gente. Un año después y el Congreso sigue discutiendo la medida de control de velocidad. Sea porque vaya a funcionar o no, siguen discutiendo una medida de control de velocidad un año después de que hubo 3 días de luto nacional por esta gente. O sea, se están prácticamente con esos 66,000 quetzales riéndose en la cara de la gente porque realmente no cumplen. No solo el Congreso, aquí hay muchas instituciones que tienen mano en esto y que deberían de estar trabajando. El año pasado lo hablamos, que habían 9 inspectores para revisar las unidades y habían como 30,000 unidades. ¿Cómo se iban a dar abasto? Sería bueno hoy en día ver ¿cuántos inspectores hay un año después? O sea, realmente esperan a que pase el auge, el fervor y se olvida. ¿Por qué? Porque ahora, como ya estamos cerca de año de elecciones, empiezan a haber otros temas. Pero un año después y se sigue discutiendo una medida de control de velocidad, porque ni las multas ni el control de velocidad van a cambiar esto. Y como cada día suceden noticias impactantes en este país que marcan la vida de los ciudadanos, se olvida un tema y surge nuevamente otro, pero lo que no pueden borrar es de la memoria de las familias. Claudia, vimos cómo ellos llegaron a adornar esos espacios con mucho dolor, esas historias de gente que tenía muchos sueños y que hoy están truncados. Sí, miren, nosotros recordamos esa fecha porque hoy en la mañana apareció en las redes sociales. Algunos medios lo publicaron, entonces dijimos, hace un año lo del busazo, porque así se le llamó a este accidente, ¿verdad? Sin embargo, la familia que perdió a un papá, a un hermano, a un hijo, a un sobrino, a una madre, ellos lo recuerdan todos los días. Para ellos el 10 de febrero es algo que quedó en su mente, es un trauma que ellos tienen. Exactamente, para ellos hay un antes del 10 de febrero y un después del 10 de febrero.
¿verdad? Porque ellos sí están afectados directamente. Y así como hoy fue el primer aniversario luctuoso, me imagino que ellos van a ir al segundo y siempre van a tener ese dolor, ese duelo. Ahora yo digo, cada vez que sucede uno de estos accidentes, nosotros decimos aquí en esta tribuna y también en los medios de comunicación, ojalá esto sirva de parámetro para que ya no vuelva a suceder. Sin embargo, señores, vemos un año después lo mismo. Accidentes de buses, de motocicletas, protagonizados por pilotos inexpertos, por pilotos que no tienen licencia, porque el jovencito que manejaba este autobús no tenía la licencia, por personas irresponsables, por personas que van ebrias. Entonces, estas 54 muertes, al parecer, solo causaron dolor a las familias, pero no hicieron ningún cambio significativo, porque los problemas siguen sucediendo y si no, miremos la noticia que acabamos nosotros de dar. Triste, realmente triste. Porque solamente se toman acciones para maquillar el problema, pero no se va a la profundidad, a la raíz de lo que está ocurriendo en este país para solucionar las causas. Pareciera que hay interés de que exista todo este caos, que todos los días tengamos que hablar de personas fallecidas y es muy triste la realidad que enfrentamos. Nuestro pesar, nuestras condolencias, nuestra solidaridad con las familias de estas 54 personas que perdieron la vida en la calzada La Paz un año después. Entre aplausos, lágrimas y profundo dolor, familiares, maestros y compañeros despidieron al pequeño Randy Sabdiel Cuyuch Itzep en su escuela de Momostenango, recordado como un niño ejemplar y víctima mortal de un trágico accidente vial en Zumpango. Es como mi hijo, porque lo atiendo los 5 días de la semana, pero a partir de ahora ya no va a existir en mi listado. El cuerpo de Randy Sabdiel Cuyuch Itzep fue despedido con un emotivo homenaje realizado en la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Tzanjón en Momostenango. El pequeño estuvo rodeado de sus compañeros de clase, familiares, vecinos de su comunidad y maestros, quienes lamentaron profundamente su partida. Por favor, denle un minuto de aplauso a Randy. Un minuto de aplauso, por favor. Lo recordaron como un niño inteligente, respetuoso y aplicado, abanderado de segundo primaria, que tenía el sueño de convertirse algún día en un médico para servir a su comunidad. Él es muy inteligente y siempre le pregunto, ¿qué quieres hacer cuando seas grande, mijo? Yo quiero ser un doctor. Yo quiero estudiar porque aquí en Tzanjón no hay doctores y nos vamos en Pologuá todavía. Pero al niñito le cortaron las alas. La población de Tzanjón se solidarizó con la familia Cuyuch Itzep, especialmente con la madre de Randy, Natalia Itzep, quien fue operada y continúa hospitalizada en Chimaltenango, por lo que no pudo estar presente en el sepelio de su hijo. Randy Sabdiel es la víctima mortal del accidente del pasado fin de semana, en el que un motorista perdió el control al pasar por una curva en el kilómetro 43.5 de la ruta interamericana, y la motocicleta impactó sobre él y otras 4 personas. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Las horas siguen pasando. Este club de motociclistas que en redes sociales dijo que iban a colaborar, ¿dónde está el responsable? ¿Dónde está esa persona que maneja como un desenfrenado en las carreteras, que pone en riesgo la vida de los demás y que hoy cobró la vida de Randy, un niño de 8 años, con muchos sueños, con muchas ilusiones, Armando? Y es muy triste que tengamos que lamentar estas situaciones, pero que se queden solo en eso, en el lamento. Y no va a pasar nada porque lo lamentamos y expresamos nuestro pesar, pero las acciones nunca llegan. Y por eso la gente sigue haciendo lo que se le da la gana en el país. Sí, yo considero que, mira, realmente en cuanto a los delitos culposos, sí debería haber una sanción un poquito más severa, porque el hecho de no fue mi intención, esa palabra siempre se utiliza, no fue mi deseo causar la muerte, no fue mi deseo hacerle un daño, ¿verdad? Por la culpa.
Entonces creo que sí debe ser un poco sancionado, un poco más severo, porque qué ironía, el muchacho pues no sé si le dieron captura, se ve que se resbaló, no sé si lo llevaron al hospital al motorista o... Huyó, Armando, huyó de la escena. Imagínate, entonces, bueno, con el problema, ojalá que la moto esté en nombre de él, porque si está en nombre de un tercero, al pobre tercero van a ir a traer de las orejas. Pero en este caso, qué ironía, se dan cuenta ustedes, la motocicleta derrapa a tal velocidad que por un poquito era pegado en las llantas de la camioneta, entonces se dieron cuenta que pasó al ras. Y es irónica la vida, porque cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, sí, que te pongas... Hoy es martes, eso ocurrió el fin de semana. No han hecho nada, no hay investigaciones, no hay capturas. Claudia, la mamá de Randy, la señora Natalia, fue operada. No estuvo en el sepelio de su hijo. Los traumas para esa mujer, no haber podido salvar a su hijo, estar lejos, estar privada ahora. ¿Qué significa eso para una madre? Ay, miren, el duelo ya hemos hablado acá, que es ese proceso natural y necesario, ¿verdad? Que yo debo atravesar ante una pérdida material o una pérdida humana. Pero un duelo por muerte trágica, esto se manifiesta de manera más intensa y más abrumadora con esos síntomas de dolor, de shock, de culpa, de miedo. Esto es lo que nosotros llamamos un duelo traumático definitivamente, donde los papás de Randy, especialmente la mamá, seguro que ella va a tener esos pensamientos intrusivos de muerte, preguntándose por qué mi hijo, puede ella tener culpa en algún momento, decir por qué no lo saqué antes o por qué no lo llevé después. Las personas quieren evitar a veces vivir ese momento nuevamente, van a negarse, y hay algo que es bien duro, y es ese entumecimiento emocional. Hay personas que se quedan paralizadas o se quedan en ese momento y ya no quieren salir. Por eso es importante que un duelo de esta naturaleza, que es muy diferente a los otros, porque aquí le arrancaron al niño. No era que el niño estuviera enfermo y que se esperaba pues que algo sucediera, sino esto fue algo sorpresivo. Este tipo de personas, los papás de Randy, especialmente la mamá, necesita recibir ayuda psicológica, ayuda terapéutica, para que este acontecimiento que fue tan duro, que va a ser tan duro y ya lo está haciendo, ellos lo puedan superar, lo puedan incorporar a su diario vivir. La ruta interamericana era un lugar hace unos años tranquilo, Germán, para poder viajar en familia, tranquilamente, pero de un tiempo para acá se permitió que las motocicletas, los conductores de moto, hicieran de esta ruta interamericana su pista de carreras y ponen en riesgo a muchas personas. Claro, y es que ese es el problema, ¿no? Que si pusieran ellos su vida en riesgo solamente, pues cada quien es dueño de su vida y se la puede quitar cuando quiera, ¿verdad? Tristemente, porque hay que tener muy poco cerebro para querer quitarse la vida, digamos, en un caso como este, ¿verdad? Buscándolo el riesgo. Pero al final el problema es que la persona que arriesgó su vida está viva, es un cobarde porque salió huyendo, ¿verdad? Obviamente es un cobarde, está viva y le quitó la vida a un niño que tenía sueños, un niño en el que realmente el país confía y pone toda su fe y esperanza precisamente en este sector de la población para que algún día tengamos un buen país, y nos lo están quitando una persona, un cobarde, que encima de cobarde no tiene mucho cerebro al parecer, porque arriesgar su vida de esa manera y quitársela a alguien más. Entonces es complicadísimo, porque uno de los grupos afectados en los accidentes viales, según las mismas estadísticas de Provial y del INASIF, son los menores de edad. Entonces, ¿qué está pasando si el 10% de las víctimas mortales de 2025 fueron niños y fueron menores de edad? ¿Qué está pasando si no son ellos ni siquiera los que manejan? Peor todavía. No se debe tolerar, pero lamentablemente muchas veces es permisivo con este tipo de acciones. Se ve a los motociclistas que van manejando de forma temeraria, pasan frente a las autoridades y no dicen absolutamente nada. Y aquí están las consecuencias. Hoy Randy, un niño de 8 años con ese sueño de ser doctor, se ha truncado por la imprudencia, por la tontería de un conductor de motocicleta. Y damos seguimiento a una noticia que ayer le platicamos aquí en Impacto Directo. El Ministerio Público sigue alertando a la población sobre una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes ofrecen supuestas millas y canjes para vuelos a precios bajos con el objetivo de obtener datos personales de las víctimas y posteriormente vaciar sus cuentas bancarias. En una entrevista a Prensa Libre Radio, Claudia de la Vega, fiscal de la Fiscalía de Casos Especiales, explicó que los estafadores
estafadores contactan a las víctimas mediante llamadas telefónicas realizadas desde números nacionales e internacionales y que luego envían mensajes de texto y enlaces a través de WhatsApp para inducir a las personas a descargar una aplicación. Hasta el momento se han recibido 91 denuncias relacionadas con esta modalidad. Además, las autoridades advirtieron que también se reportan otros tipos de estafas, entre ellas la compraventa de servicios pagados por adelantado a través de redes sociales, la venta fraudulenta de vehículos y llamadas telefónicas en las que los delincuentes hacen creer a las víctimas que un familiar se encuentra en problemas para exigir depósitos que pueden alcanzar hasta 5,000 quetzales. Y hay que estar atentos, no dejarse sorprender, desconfiar de ese tipo de llamadas o mensajes sospechosos que se reciben. Esto bloquea su teléfono y les roban todos sus datos, ingresan a sus cuentas y han sido más de 1 millón lo que han logrado estos estafadores, estas personas que se dedican a hacer esta... 1 millón de quetzales. Más de 1 millón de quetzales. Más de 1 millón de quetzales. Porque, por ejemplo, en los casos que están en casos especiales, que nosotros miramos en la ciudad capital, es 1.180.000. Y a nivel nacional hay otros casos en diferentes departamentos que también llegan a más de 1 millón. O sea, que estamos hablando de más de 2 millones a nivel nacional, que no contesten números que no son conocidos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estos son números internacionales. La gente contesta y ya les ofrecen. Entonces nadie les va a llamar a ofrecerles algo tan fácil, ¿verdad? Porque ofrecen canjear vuelos con acumulación mínima de millas, ¿verdad? Por medio de tarjetas de líneas aéreas. Entonces a la gente le llama la atención eso. O sea, le dice, ¿pero qué tengo que hacer? Le voy a explicar, le voy a mandar un mensaje, usted ingresa al link que les mando, o tiene que instalar la aplicación que tiene el nombre de esa línea aérea y ya posteriormente entra a la aplicación y todo, se le arruina su sistema, se bloquea, la persona va a la empresa de telefonía con que tenga contratada y ya en ese transcurso ya perdió su patrimonio. Hablamos de 91 denuncias y lo recaudado por estas estructuras criminales asciende a 1 millón de quetzales. Se debe desconfiar. Es de verdad, Nidia, bastante apetecible que le digan a uno que se ha ganado un viaje o que puede obtener algo que ha soñado a un menor precio, pero esto sabemos que en el fondo no es real. Sí, la verdad es de que creo que uno debe de estar bien atento a todo lo que recibe, ya sea por mensaje de texto, redes sociales, incluso el WhatsApp, porque te digo, te voy a contar una experiencia que a mí me pasó precisamente con el WhatsApp. Me llegó un mensaje de un contacto y me decía que necesitaba apoyo para una actividad y que necesitaba que yo votara por él, pero que tenía que entrar al link y le tenía que mandar el código que me saliera en ese link para poder hacer la votación. Entonces, creo que para eso sí hay mucho ingenio, ¿verdad? Para ver cómo embaucan a la gente y para que hagan todas las acciones, y realmente uno tiene que estar bien atento, porque yo realmente cuando vi eso, yo estoy muy relacionada con que cuando he tenido que recuperar mi WhatsApp necesita un código y era lo mismo. Yo le dije, ¿para qué voy a darle yo mi código a una persona que supuestamente... ¿Y no caíste en la estafa? No. La verdad que no, porque yo dije, bueno... Desde ese día no tengo WhatsApp. Desde ese día no uso WhatsApp, ni redes sociales. No. Solo por señales de humo. Pero sí, hay que estar muy atentos. No se deje sorprender. Las autoridades siguen con esta campaña para que las personas conozcan la forma correcta de actuar al recibir llamadas o links sospechosos a través de mensajes de texto. Y una mujer de 25 años resultó con heridas graves luego de lanzarse contra un vehículo en movimiento. El incidente quedó grabado y las imágenes son impactantes. Le recomendamos discreción. No, me se va a volver a aventar. ¡No mames, no mames! Una mujer resultó atropellada en un hecho que, de acuerdo con los videos, habría sido provocado por ella misma. Las imágenes compartidas en redes sociales han provocado inquietud entre los usuarios. En los videos se observa a una mujer vestida de negro y descalza, caminando a la orilla de la calle, mientras un policía intenta hablar con ella y le pide que se calme. De pronto la mujer camina y se dirige hacia los carriles centrales, donde el flujo vehicular se mantenía estable y con velocidad considerable. Otros vehículos reducen la velocidad. En ese momento, un carro blanco pasa y la embiste. El impacto provoca que el cuerpo de la mujer salga proyectado y caiga a metros más adelante.
Otros vehículos reducen la velocidad y policías se acercan para auxiliarla, pues sufrió un golpe en la parte posterior del cráneo, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. Mientras tanto, el conductor del carro optó por permanecer en su vehículo hasta que llegó la policía. Testigos en la avenida Paseo de los Leones en Monterrey, lugar del incidente, indicaron que la mujer tiene 25 años y labora en una agencia automotriz en cercanías al lugar del incidente. Le iba a cagar un gancho el policía. Más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó mediante un comunicado que recibió el reporte de una mujer desorientada, que un oficial de la Policía de Monterrey acudió para apoyarla y minutos después llegaron sus padres. El comunicado señala que la joven padece trastornos de personalidad y que se habría retirado momentos antes del vehículo familiar. Medios internacionales reportaron que la mujer habría sufrido una crisis y descendió del vehículo en el que viajaba con su familia. Reportó para Impacto Directo Ginny Sorribeno. Impactantes imágenes. Es sumamente complicado lo que está atravesando esta familia, esta crisis que atravesó esta joven de 25 años y tener este diagnóstico, Claudia, de trastorno de personalidad. ¿Qué significa? Porque a veces puedes estar bien, puedes estar alegre. ¿Qué es lo que pasa en la mente de un ser humano? Miren, no sabemos exactamente cuál es el trastorno, ¿verdad? Porque solo lo dijeron así porque existen muchos, pero generalmente algunos trastornos mentales comparten algunos criterios médicos o algunas características, como por ejemplo la bipolaridad, el trastorno límite de la personalidad, la depresión posparto podría ser, o podría ser bien una esquizofrenia que ella esté padeciendo. No sabemos exactamente cuál de estos. Lo que sí es de que esa inestabilidad podría recaer en una depresión mayor o en una depresión persistente. Ya hemos hablado acá que es ese trastorno en donde la persona siente una tristeza profunda y prolongada, que principalmente pierde el sentido de vivir. Actividades que antes le agradaban y que le gustaban, pues ahora las deja a un lado, se altera su alimentación, su sueño, se aísla y sobre todo hay un trastorno de pensamiento, en lo que ella, en sus ideas, en su discurso además y en sus acciones. Y ahí, en ese trastorno de pensamiento es donde viene la ideación suicida, que es pensar en morirse, en que ya no quieren estar acá, que son un estorbo, que a mí nadie me quiere. La planeación suicida es ir y comprar un veneno, o en este caso, posiblemente ella dijo, si yo me atravieso, cabal, cuando hay carros en movimiento, me van... sí, es que puede ser la ideación y la planificación y el acto suicida, porque posiblemente ella ya lo tenía planificado. Pero pudo haber perdido el sentido de lo que estaba ocurriendo y solo sintió algo extraño. Sí, es que miren, cuando haya una alteración emocional, nosotros se bloquea ese prefrontal, que es el del juicio, el de pensar, el de las decisiones, el de regular mis emociones, de decir, ay no, si yo me acerco más me va a atropellar. Pero ajá, entonces tal vez si no estaba tan consciente, tal vez no fue suicidio necesariamente. No fue la intención de lanzarse, quitarse la vida. Teníamos que analizar el estado mental de ella, porque si ella estaba sufriendo una depresión y ella ya tenía esa idea suicida y además la planeación suicida, solo le faltaba ejecutar el acto. A ver, Armando, muchas dudas de la responsabilidad del conductor. La gente se pregunta eso, y el conductor ahora, ¿qué pasa con él? Que se quedó. La ventaja que por ser Latinoamérica, el código, lo hemos dicho, el Código Federal Mexicano, el Código Penal Federal Mexicano, en este caso es parecido al nuestro. Y no, definitivamente, como le decía, el video es importantísimo, hubieron varias tomas. Ahí se ve definitivamente pues la ejecución del acto. Ahí sí que lo que ella haya planificado en su momento, cómo haya venido ella, porque el policía le estuvo hablando hasta que ella tomó la decisión de ejecutar el hecho y darse la muerte. En este caso el piloto, una exculpación total. No hay ninguna responsabilidad, pero para la familia esa situación es muy difícil. El ver el video de por sí ya es sumamente complicado, y para la familia no es nada grato esto, Nidia. Yo creo que debemos tener un poco de empatía con las familias o con las personas que conviven con este tipo de personas que tienen alguna enfermedad mental. No es fácil, ¿verdad? No lo digo por experiencia, pero de por sí ya soportarnos los unos a los otros es difícil. Ahora estar con una persona que tiene alguna situación mental, ¿verdad? Que necesita medicamento, que necesita cierto cuidado y que cierta atención. Entonces,
yo creo que también es desgastante y hay que ponerse en el lugar de la familia. Es duro, es bien crudo ver las imágenes de cómo ella realmente solo toma la decisión y se va. Y la vida ahora para esta joven de 25 años, porque las lesiones son graves, Germán, la rehabilitación, el reincorporarse otra vez. Los gastos porque también. Tristemente en Latinoamérica pues tampoco los seguros cubren mucho de este tipo de trastornos, ¿verdad? Yo creo que al final pues esto es una tragedia, es triste tanto para el vehículo, para el policía, la experiencia, para la persona al final que sufre el accidente, pero llama la atención de la importancia de la salud mental, 1, y 2, la importancia de que nuestras autoridades también reciban instrucciones y protocolo de cómo actuar en estas situaciones cuando se topen con personas que tengan este tipo de trastorno y que sepan identificarlo, porque cualquier policía en Latinoamérica puede haber dicho, está drogado o está bolo, y lo tratan así cuando realmente es otro tipo de situación. Trastorno mental grave debe ser medicado y el medicamento no es si yo quiero, eso es de por vida. Sí, se debe de pedir ayuda. Llegamos al final de Impacto Directo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de martes. A nuestros panelistas, a Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, Armando Mendoza, abogado penalista, Nidia González, mercadóloga y coach de vida, y Germán Galindo, internacionalista. Una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Recuerde, mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.